Buenas tardes a todos, como siempre espero que se encuentren muy bien. Esta es mi actualización de la situación del frente en la guerra de Ucrania para el día 3 de abril de 2024. Y el día de hoy también tenemos bastante que comentar porque hay distintos artículos bastante interesantes que se han ido liberando en el último tiempo. Vamos a comentar todo eso hacia el final del video. Pero también hemos visto un par de avances rusos que son bastante interesantes. Así que me gustaría comenzar el video de hoy con todo lo que es el área de Novomikhailivka, donde hemos visto que en el último tiempo Rusia ha presionado, que Rusia ha empujado, y si bien en las últimas horas no ha logrado avanzar dentro de lo que es el pueblo en sí, sí ha logrado capturar ciertas posiciones claves que se encuentran, que se encuentran al sur de este pueblo. Y lo que podemos ver por parte de distintos mapas, entre ellos el mapa de Suryak Maps, es que efectivamente los rusos han avanzado al sur de Novomikhailivka, como podemos ver acá. Un poco al sur, un poco al norte, pero el avance más importante se dio al sur. Y ya vemos que las tropas rusas han capturado prácticamente todas las posiciones al sur del pueblo, como podemos ver acá. ¿Cuál es la importancia de este avance, más allá de poder ir atacando a las fuerzas ucranianas que todavía se encuentran en Novomikhailivka, que cada vez están más cerca de ser expulsadas, abrir un nuevo flanco para ir atacando incluso su retaguardia, todas que son nuevas dinámicas que estamos viendo ahora? Pero más allá de eso hay que considerar cómo se encuentran topográficamente estos últimos avances en la zona de Novomikhailivka. Y si es que nos vamos a lo que es el mapa topográfico de Ucrania, podemos ver que estos avances se dan a lo largo de esta área de acá, donde vemos una zona que está en más o menos unos 190 metros sobre el nivel del mar. Novomikhailivka en sí se encuentra a unos 158 metros sobre el nivel del mar. Konstantinivka, que es otro pueblo que se encuentra justo después de Novomikhailivka, se encuentra a 144 y en algunos puntos incluso a unos 140 metros sobre el nivel del mar. Y lo más importante es la altura a la que se encuentra la carretera T0524, que se encuentra alrededor de unos 160-163 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué podemos ver con todo esto? Bueno, con estas capturas que han logrado materializar los rusos en el último tiempo, especialmente hacia el flanco sur de Novomikhailivka, pueden proyectar una importante amenaza a lo que es el pueblo en sí, algo que ya veníamos comentando. Pueden atacar de manera más fácil las distintas líneas de suministro y pueden atacar también lo que son distintas rutas que entran y salen al pueblo, pero también pueden comenzar a bombardear Konstantinivka por donde cruza, y esto es bastante llamativo porque es la carretera, como la vemos acá, es la carretera O0532, mientras que en el mapa topográfico se pone como T0524. No sé cuál será la razón, pero bueno, vemos que es la misma carretera, ¿no? Acá cruza Konstantinivka y acá cruza Konstantinivka. El punto es que esta carretera puede ser atacada de manera más fácil por los rusos, y si es que nos vamos un poco más al sur, vemos que esta es la carretera que cruza Vuhledar, y como lo hemos comentado en distintas ocasiones en este canal, el objetivo de los rusos parece ser efectivamente avanzar a lo largo de esta carretera para luego ir a amenazar lo que son las posiciones ucranianas en Vuhledar. Recapitulando un poco, para quienes no saben lo que ocurrió hacia diciembre de 2022, Rusia lanzó un par de asaltos hacia Vuhledar, asaltos que fallaron catastróficamente, y luego vemos que desde entonces los rusos no han logrado avanzar en esta dirección y que tampoco han querido atacar Vuhledar de manera directa desde el sur por los extensos campos minados que se encuentran y por las fortificaciones ucranianas. Desde aquel entonces hemos visto cómo los rusos sistemáticamente han ido bombardeando Vuhledar con distintos tipos de bombas como el SFB-500, también hay constantes ataques con artillería, pero no hay mayor presión desde el sur. Y lo más probable, por lo que comentan distintas fuentes y por lo que estamos viendo, es que las capturas rusas de Marinka, Povieda y Novomikhailivka tienen que ver con querer eventualmente capturar Konstantinivka y avanzar a lo largo de toda esta carretera. Con estos nuevos avances a lo largo de zonas en altura, vemos que los rusos ahora pueden proyectar una mayor amenaza contra las posiciones ucranianas que se encuentran a lo largo de esta carretera, con tal de eventualmente poder desalojar a las tropas ucranianas que se encuentran ahí de sus posiciones fortificadas o trincheras, y me imagino que eventualmente el plan es, cuando se abandonen esas posiciones y las posiciones aledañas a estas, que los rusos comiencen a avanzar hacia esa zona y eventualmente que puedan seguir capturando esta carretera y avanzar
sin saber si esto va a ser rápido o no, avanzar hacia lo que es Wuhledar. O por lo menos eso es lo que me hace sentido a mí en base a lo que estamos viendo. Eso es lo que están comentando distintas fuentes. Habrá que ver, obviamente, cómo evoluciona todo aquello, pero sin dudas este último avance hacia el sur de Novo-Mikhailivka puede tener una importancia que va más allá de lo que es solamente la batalla de Novo-Mikhailivka, que como ya hemos comentado, se encuentra en una fase donde vemos que los rusos están cada vez más cerca de capturar el pueblo. Podemos ver cierta geolocalización de distintos impactos contra posiciones rusas en la zona de Novo-Mikhailivka que se geolocalizaron en esta área de acá y son más o menos las imágenes que nos confirman este avance ruso, y de ahí que vemos que se comienzan a materializar estos avances en otros mapas. Eso es más que nada todo lo que ocurrió en la zona de Novo-Mikhailivka. Hay que ir en el próximo tiempo, hay que ir viendo cómo va evolucionando toda esta zona, como lo he comentado ya 2 o 3 veces el día de hoy. Yo me imagino que durante el próximo tiempo ya vamos a ver que los rusos completan la captura de este pueblo. Ahora, quién sabe lo que puede ocurrir, pero eso es lo que me hace sentido a mí en base a lo que estamos viendo. No creo que los ucranianos se puedan mantener mucho tiempo más, y de ahí es probable que veamos una batalla por Konstantinivka, por lo cual ya luego los rusos tendrían más o menos el camino abierto hacia Wuhledar, lo cual sería un desarrollo bastante interesante en esta guerra. Pasando al mapa de Deep State UA, vemos que finalmente han actualizado la situación en distintos puntos. Primero, el día de ayer, o sea, el 2 de abril, lo que actualizaron fue que los rusos efectivamente han avanzado un poco en el área de Bakhmut, como lo habíamos comentado hace tiempo, y que también los rusos lograron ciertos avances en el área de Tanienke. De Bodiane, la captura de Bodiane, que es algo que comentamos hace ya varios días, lo cual nos marca que el mapa de Deep State UA sigue con ciertos retrasos. Pero el día de hoy también localizaron nuevos avances en la zona de Berdych, y este es el avance que muestran por parte de las fuerzas rusas, lo cual acerca el mapa un poco más a lo que muestran otros mapas, pero sin embargo todavía no los deja con el mismo nivel de actualización, ya que hemos visto que en otros mapas se muestran otros avances. En la zona de Berdych específicamente, una zona donde los rusos avanzaron a lo largo de Berdych y Semionivka, lo comentamos el día de ayer. Eso todavía no lo muestran en su mapa, pero sí vemos que van confirmando avances que se reportaron hace algunos días, lo cual nos muestra que Deep State UA está con cierto retraso, pero que no está contradiciendo la información que viene, por ejemplo, de las fuentes rusas o Suryak Maps. Manteniéndonos en lo que es la zona de Avdiivka, hemos visto avances bastante grandes, especialmente en relación a lo que estábamos acostumbrados a ver en el último tiempo por parte de las fuerzas rusas. Y hemos visto que las tropas rusas cada vez se están acercando más y más a lo que es Umiansk. Pero vamos por parte. Primero, lo que nos muestra el mapa de Suryak Maps es que las tropas rusas confirma cierto avance de las tropas rusas en la zona de Berdych, que ya comentamos. Esto todo lo cubrimos el día de ayer. Un avance entre Berdych y Semionivka que pone a ambos pueblos en una posición muy incómoda. Las posiciones ucranianas en Berdych ya están casi abandonadas, y en Semionivka la cosa está cada vez más dura, más complicada. Pero los otros avances que muestra Suryak Map son mayores avances rusos hacia el área de Umansk, que es este pueblo de acá que viene justo después de Orlivka y de Tanienke. Acá lo podemos ver un poco mejor. Es un pueblo bastante pequeño, no es más que una calle, pero de igual manera lo que habíamos estado viendo es que las tropas rusas estaban avanzando en esta dirección con bajas considerables. Hay ciertas imágenes que ya mostré. Yo comenté en su momento que habría que ver si es que esto hacía que los rusos dejaran de avanzar en este sector debido a que no habían objetivos próximos en esta área, que no habían objetivos más, no sé cómo explicarlo, pero no habían objetivos tan importantes como Chasiv-Yar, objetivos tan importantes como Novo-Mikhailivka en lo que es la zona inmediata de este frente. El objetivo más importante acá sería Pokrovsk, pero Pokrovsk está a más de 30 kilómetros del frente, que es en esta guerra bastante lejos. Entonces, considerando las bajas y la distancia de avances importantes, la distancia de lo que serían avances importantes, quizá podíamos ver que los rusos dejaran de seguir presionando contra esta área. Pero lo que hemos visto en las últimas horas es que los rusos siguen presionando y ya están peligrosamente cerca del pueblo de Umansk, y se espera que ya hayan comenzado los combates por este pueblo. Los rusos ciertamente están al alcance de utilizar sus armas cortas, ni hablar de artillería o de morteros contra este pueblo, y habrá que ver si es que tienen éxito en desalojar a las fuerzas ucranianas de esta zona.
Y ahí sí que los rusos llegan a capturar Umansky, se les abre un abanico de opciones, como por ejemplo ir hacia el noreste, hacia Semyonivka, tratar de cortar a las tropas que están ahí sosteniendo lo que queda de esta línea desde la retaguardia, o bajar hacia Netailove, desde donde los rusos sabemos que están presionando desde el pueblo de Permovesi. Habrá que ver cómo evoluciona todo esto. Hay bastante espacio abierto que cubrir acá, y recordemos que avanzar a través de espacio abierto es algo muy complicado, pero quién sabe cómo va a ir desarrollándose toda esta situación. Y me gustaría ir ahora hacia lo que es el frente de Chasiv-Yar, porque distintas fuentes han localizado ciertos avances rusos. Por ejemplo, lo que he hecho acá, vimos que lo que podemos ver, por ejemplo, en Deep State UA es que, lo mostré creo, que muestran ciertos avances rusos, pero van en línea a lo que habíamos visto hace mucho tiempo. O sea, muestran que los rusos avanzan a lo largo de Ivanivske, pero ya hemos visto todos estos avances hace más de una semana, si es que no me equivoco. Pero también hemos visto que otras fuentes, por ejemplo Divyan, que, ojo, tiene su sesgo ruso, ya muestran estos avances de acá, donde vemos que los rusos se han proyectado más y más, avanzando desde Ivanivske y cerca de Bogdanivka para acercarse directamente a lo que es Chasiv-Yar. Y por lo que comentan distintas fuentes, estos avances los dejan muy cerca de la ciudad en sí. Se comenta, que las tropas rusas ya están al alcance visual de lo que son las posiciones dentro de la ciudad en sí, y esto para mí es relativamente emocionante, más allá de... No emocionante porque obviamente va a morir gente en todo esto, pero emocionante porque la batalla de Chasiv-Yar, en teoría, considerando la importancia de esta pequeña ciudad, su posición topográfica, que como lo hemos comentado, está en una posición en altura, y cómo Ucrania ha fortificado toda esta zona, debiese ser uno de los hitos más importantes de esta guerra, de lo que va en la guerra, y me imagino que a futuro también. Chasiv-Yar es crucial porque le abre las puertas a Rusia a lo que es la captura de Slaviansk y Kramatorsk, y por ende la captura de Donetsk, y también es crucial para Ucrania porque va a ser un punto donde van a intentar desgastar lo más posible a las fuerzas rusas. Por otra parte, vamos a ver cómo chocan distintos elementos estas posiciones favorables que tiene Ucrania, donde vemos que Rusia todavía no está ni cerca de poder avanzar hacia los flancos de Chasiv-Yar. Hasta ahora vemos que se estaría materializando un asalto directo, pero quién sabe si es que a futuro vamos a ver que si es que intentan avanzar hacia el norte o el sur. Para mí eso sería lo más lógico, pero quién sabe qué va a ocurrir. Vemos que es una posición muy favorable, especialmente cuando consideramos cuál fue la posición ucraniana en la batalla de Bakhmut o en la batalla de Avdiivka. Ni hablar de esta posición en altura, que realmente me imagino que la van a intentar aprovechar. Ni hablar del hecho de que los ucranianos se han preparado para la batalla en esta ciudad hace bastante tiempo y la han ido fortificando hace mucho. Pero por otra parte vemos que los rusos tienen un nuevo elemento, no nuevo, pero que cada vez es más importante, como las bombas Fab-500, que realmente pueden anular gran parte de estas fortificaciones. Y claro, cuando lanzas cosas desde un avión, la altura no importa mucho o se hace más irrelevante. Vamos a ver cómo va a ocurrir todo esto, este choque entre la preparación de ambos ejércitos para una batalla tan importante, y por eso para mí esto va a ser tan interesante. Va a ser una batalla muy dura para ambos bandos y va a ser una de las batallas más importantes de esta guerra. Así que desde ese punto de vista yo estoy emocionado porque va a ser un hito, se va a aprender mucho de todo esto y va a haber mucho que comentar. Pero no nos adelantemos, he visto que en otras partes comentan que la batalla por Chasiv-Yar ya comenzó. No es el caso, pero está cada vez más cerca y se viene grande en teoría. ¿Quién sabe? O sea, quizá para lo que veamos en 2 semanas más es que Rusia nunca ataca o que Ucrania simplemente se retira. ¿Quién sabe lo que puede ocurrir? Pero en teoría debiese ser una batalla de la que vamos a estar hablando mucho. Más allá de eso, en las últimas horas se han liberado estas imágenes de lo que parece ser un Mi-24, un helicóptero ucraniano, que fue derribado en toda esta zona de Chasiv-Yar. Pero ya cerrando toda esta parte, porque no hay mucho más que comentar sobre toda esta área y la verdad es que tampoco hay mucho más que comentar sobre lo que es el frente, me gustaría ir a la zona de Sumy porque se han liberado imágenes bastante interesantes. Ojo, antes de ir en detalle a todo lo que quiero mostrar acá, esto es algo que han mostrado pocas fuentes, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir ahora, no lo tengo 100% confirmado y no lo sé si lo voy a tener 100% confirmado. Recordemos que muchas veces con este tipo de cosas, lo que son bombardeos, la información queda muy... como que no hay mucha información, no hay muchas declaraciones por parte de autoridades y muchas veces vemos que la
información termina siendo bloqueada. Pero les voy a comentar lo que han dicho distintas fuentes. De acá lo que supuestamente es un ataque ruso contra una zona de producción una zona de infraestructura crítica ucraniana, no entendí muy bien si es de almacenamiento de energía, pero con bombas FAB-500 por parte de los rusos. Eso, o sea, ya vemos que la explosión es importante, pero más allá de eso, si es que efectivamente esta es un bombardeo en el área de Sumy con una bomba FAB-500, tiene que ver con lo que comentamos hace un tiempo sobre el ataque ruso contra Kharkov con este tipo de bombas. La de Kharkov creo que incluso fue una FB-250, no estoy 100% seguro, he visto distintas versiones. Pero si es que esto todo es cierto, sería bastante interesante porque veríamos cómo Rusia cada vez está proyectando más el uso de este tipo de bombas contra zonas dentro de Ucrania, no solamente dentro como en lo que es la línea del frente, pero ya profundo, en el caso de Kharkov, en una ciudad, en este caso dentro de una región importante para Ucrania. Ya en síntesis no la estaríamos viendo tanto como bombas que se utilizan para reducir fortificaciones en lo que es el frente, sino que estaríamos viéndolas más como un sustituto para lo que son las distintas bombas de los distintos misiles de largo alcance. Lo hemos comentado en distintas ocasiones, pero los misiles de largo alcance son caros de producir, son caros de todo lo que tiene que ver con posicionarlos, con lanzarlos, ya sea desde aviones o desde sistemas fijos o desde barcos. Es todo muy complicado, es todo muy caro, toma mucho tiempo, no los puedes lanzar de manera frecuente. Vemos que cuando se lanzan 50 en un día es algo tremendo, pero las bombas FAB-500 vemos que se lanzan, hay momentos en los que se lanzan más de 100 en un día. En momentos en Avdiivka vimos que decenas se lanzaron contra una sola ciudad. O sea, el uso de las FAB-500 realmente, porque son más baratas, porque son lanzadas de manera más fácil, puedes cargar a un avión incluso con un par de estos aviones pueden lanzarlas desde 70 kilómetros de distancia del objetivo, algunas incluso más. Te abre un abanico de oportunidades muy importante y yo francamente lo comenté en su momento que podían ser sustitutos de misiles de largo alcance, pero no me refería exactamente a atacar puntos de infraestructura crítica. Me refería a que podían quizá atacar distintos puntos de despliegue, cosa que vimos, que puedan atacar distintos sistemas, ya sea antiaéreos o otro tipo de sistemas, que lo vimos en su momento, pero nunca me imaginé que veríamos que los rusos comienzan a atacar puntos de infraestructura crítica profundo dentro del frente con este tipo de bombas. Así que, como les digo, esta información no la tengo 100% confirmada, debido a que la información que he encontrado acerca de este ataque es muy poca, pero si es que efectivamente esta es una bomba FAB-500, tampoco sé de cuándo, si habrá sido de la última noche, la verdad es que esa información tampoco la he encontrado, pero los rusos se están proyectando cada vez más con este tipo de armas, no solamente para debilitar fortificaciones, que es el uso lógico, no solamente contra el frente, que es el uso lógico, pero como lo vimos antes con Kharkov, que eso sí fue confirmado que fue con uso de este tipo de bombas, si es que lo comenzamos a ver más y más en el frente, realmente puede cambiar mucho las cosas. Y nos muestra también que Ucrania necesita desesperadamente más sistemas de defensa antiaérea para ir cubriendo sus fronteras. Y quizá otra cosa más, si es que esto efectivamente fue lanzado desde Sumy, quién sabe qué otras zonas que están lejos del frente, porque claro, hay combates en la zona de Kharkov, hay combates, en Donetsk, pero si es que vemos este tipo de ataques, quién sabe si es que otras regiones ucranianas que colindan con Rusia puedan ser atacadas con este tipo de elementos. ¿Quién sabe? O quizá incluso que veamos una proyección de este tipo de armamento desde Bielorrusia, que ya hemos visto que Rusia lanza, por ejemplo, drones Shahed desde Bielorrusia, pero esto ya sería como una escalada más de lo que sería la involucración de Bielorrusia en esta guerra. Y si es que eso llega a ocurrir, pero ya estamos especulando mucho, es cosa de ver las regiones ucranianas que pueden ser, en las cuales Rusia puede proyectar este tipo de ataques. Pero como les digo, eso ya es especular, así que centrémonos un poco más en lo que son los ataques desde Rusia. Podríamos ver que zonas como Chernigov o que zonas como Sumy, que ya lo hemos visto en estas imágenes, si es que son ciertas, podríamos ver que estas zonas también pueden ser amenazadas por este tipo de ataques, cosa que antes no estaban encima de la mesa. Ahora pasemos a comentar algo que tiene que ver con Crimea. Y muchas veces hemos comentado acá que Ucrania tiene una estrategia muy interesante cuando tiene que ver con
con planes secretos, planes sorpresa, y esta estrategia es anunciar tus planes sorpresa, que la verdad es que creo que se ha visto pocas veces, pero es algo que Ucrania ha hecho una y otra vez. Y hemos visto cómo durante todo 2023, toda la primera mitad de 2023, Ucrania anunció que iba a lanzar una ofensiva hacia el sur. Todos sabían que iban a lanzar una ofensiva hacia el sur porque vimos que prácticamente cada vez que daban una declaración a medios occidentales, autoridades ucranianas o oficiales que emitían esta información anónimamente, veíamos que hablaban de esta contraofensiva hacia el sur. Y obviamente los rusos se prepararon y vimos cómo esa ofensiva hacia el sur fracasó. Y luego autoridades ucranianas apuntaron a que la ofensiva fracasó porque los rusos tenían espías en nuestras agencias, había gente que traicionó a Ucrania, etcétera, etcétera, lo cual puede ser cierto, pero también yo creo que si no hubiesen estado esos espías o personas que traicionaron a Ucrania, los rusos de igual manera tendrían bastante claro que Ucrania va a lanzar esta ofensiva porque prácticamente le anunciaron a todo el mundo que esta ofensiva, este ataque sorpresa, iba a ocurrir. Algo que se criticó mucho en su momento y vimos cuáles fueron los resultados en parte de todo aquello. Y ahora el nuevo objetivo de Ucrania parece ser el puente de Kerch, porque en distintos medios occidentales voy a adjuntar uno de estos artículos en la descripción del video para quienes quieran leerlo. Nuevamente Ucrania, oficiales ucranianos, oficiales de inteligencia, de manera anónima, comunicaron a ciertos periodistas de Occidente que tienen como objetivo destruir el puente de Kerch antes de que termine la primera mitad del año. Así que esto debiese ser bastante pronto. Y es bastante interesante que hablan de destruir el puente de Kerch, no de dañarlo, como ya ocurrió anteriormente. Ucrania ha en reiteradas ocasiones atacado el puente de Kerch, lo inutilizó por un buen tiempo. Cuando hizo un ataque, si es que no me equivoco, fue por así decirlo como con un carro bomba, luego han atacado con drones, etc. Pero ahora hablan de una destrucción, lo cual es bastante llamativo. Se comenta que esto sería, obviamente complicaría todo lo que es el transporte de suministros, toda la logística rusa que va desde Rusia directamente hacia Crimea, y es un objetivo muy interesante. Sabemos que los rusos tienen el puente de Kerch muy resguardado con defensa antiaérea. También tienen distintos sistemas y mecanismos para evitar impactos de drones acuáticos que Ucrania ha utilizado constantemente para derribar y hundir barcos rusos en el último tiempo con bastante éxito. Así que hay que ver cómo Ucrania va a lanzar este ataque, que es bastante ambicioso, pero volvemos a lo mismo. Quieres hacer esto te queda abril, te queda mayo, te queda junio, son unos 3 meses, pero ya le anunciaste a todo el mundo que lo vas a hacer. Así que me imagino que los rusos van a estar un poquito más alerta de lo que hubiesen estado de lo normal, para ver si es que este ataque llega a ocurrir o no. Pero si es que Ucrania logra derribar el puente de Kerch, sería otro golpe para Rusia en el Mar Negro, donde hemos visto que lentamente han tenido que ir replegándose, acercándose más hacia las costas rusas, dejando las costas ucranianas, debido a que la flota del Mar Negro, la flota rusa que tiene presencia en esta zona, ha sido atacada constantemente y con bastante éxito por drones ucranianos. Hemos visto que eso ha sido una constante en el último tiempo. Ucrania ha causado bajas importantes en ese ámbito a Rusia, y esto sería como una progresión de esta proyección ucraniana, más que una proyección, tratar de delimitar la proyección rusa hacia el Mar Negro. Y obviamente, más allá de que es un símbolo de la toma rusa de Crimea, el puente de Kerch, también es importante, como lo comenté anteriormente, en todo lo que tiene que ver con los suministros, la logística, etcétera, etcétera. Y los rusos hasta cierto punto ya se han ido preparando para esto y han estado construyendo una línea ferroviaria que va desde la ciudad de Rostov acá hacia Crimea, pasando por ciudades como Mariupol, Melitopol, pasando por distintas ciudades, Berdyansk, si es que no me equivoco también. Hay distintos planos que se han ido mostrando, pero en general esa es la idea, establecer esta línea de ferrocarril que llegue de Rostov hasta Crimea, pasando por algunas de estas ciudades y puertos que Rusia logró capturar a lo largo de 2022 y 2022, que capturaron todas estas posiciones en las primeras fases de la guerra.
Y eso obviamente sería una ruta más indirecta, un poco más larga, pero al mismo tiempo permite a los rusos asentarse más en la zona, consolidar distintos puntos, ir integrando un poco más las rutas logísticas entre estos distintos puertos y quizá eventualmente, no solamente para la guerra en sí, pero sería algo bastante útil ya para lo que es la proyección si es que los rusos, sea como sea que termine esta guerra, si es que los rusos logran mantener esos territorios, podrían utilizar estas nuevas rutas para ir exportando de manera más fácil, utilizando más puertos en el Mar Negro, aprovechando toda esta nueva línea ferroviaria que va a pasar por puertos que Rusia antes no tenía. Claro, anteriormente podía transportar recursos desde lo que eran distintas zonas en Rusia hacia Crimea, pero este uso de nuevos puertos también puede ser bastante interesante desde el punto de vista de exportación hacia el resto del mundo. Esta línea ferroviaria también va a estar en el alcance de distintos ataques ucranianos, pero es más fácil de reparar de lo que son los daños a lo que es el puente de Kerch. Así que, por un lado, vemos que los rusos están avanzando en esta nueva línea ferroviaria y por el otro lado vemos que los ucranianos se están preparando para destruir el puente de Kerch. Veamos lo que nos trae en los próximos 3 meses, puede ser muy interesante, o puede ser que quede en nada, puede ser que hayan múltiples intentos que los rusos intercepten, o puede ser que los tome desprevenidos algún ataque ucraniano, pero volvemos a lo que he comentado anteriormente hacia el inicio de esta sección. Es bastante interesante cómo Ucrania siente esta necesidad de ir lanzando estas declaraciones sobre este tipo de ataques, y quizá uno pensaría, bueno, es para que los rusos queden alerta a este tipo de cosas, para que tengan que gastar recursos en un objetivo que eventualmente no se va a tocar. Pero entonces, ¿cómo explicar lo que ocurrió hacia el sur de Ucrania? Yo me acuerdo que en su momento se decía, no, es que los ucranianos están diciendo esto constantemente, lanzando estas declaraciones para que los rusos se preparen hacia el sur y que luego veamos ataques potentes hacia el este. Pero no, vimos que el foco efectivamente fue el sur. Entonces, no sé, si yo tuviese que quizá explicar un poco qué ocurre acá, bueno, es que para Ucrania siempre es muy importante todo el ámbito comunicacional, todo el ámbito de la esfera de las comunicaciones, porque, bueno, hablar hacia Occidente es lo que al final les termina asegurando más apoyo. Y este tipo de amenazas puede eventualmente ir yendo en contra de lo que estamos viendo constantemente en los medios, porque en los medios vemos como cada vez se publican más artículos sobre la precaria situación del ejército ucraniano en términos de tropas, en términos de artillería, en términos de pérdidas, que cosas que antes no se veían en medios occidentales, pero ahora se ven más y más, y quizá este tipo de cosas tienen que ver con desviar la atención de estos medios y darles más información que puedan replicar para que los lectores sientan que Ucrania todavía está con garras y que puede amenazar distintos puntos rusos. Quizá eso es, no sé, estoy especulando, porque más allá de eso, la verdad es que no me explico cuál es la estrategia. Otro artículo muy interesante que también va a estar en la descripción del video es uno escrito por Político, medio norteamericano, que entrevistó o recuperó información de distintos oficiales ucranianos que hablaron desde una posición del anonimato. Estos oficiales ucranianos, según el artículo, estaban alineados con Zaluzhny. Recordemos que hubo todo ese terremoto en el ejército ucraniano cuando Zaluzhny termina abandonando el cargo, y terminan comentando varias cosas que, bueno, acá hemos dicho hace bastante tiempo, pero también otras cosas que son bastante interesantes. Pero eso ya lo vamos a ir explicando ahora mismo. Primero que nada, el título de este artículo habla de la posibilidad de que las líneas ucranianas colapsen. Y todo esto tiene que ver con cosas que hemos ido hablando acá en este canal constantemente a lo largo de los últimos meses. Se habla del aumento de tropas del ejército ruso, se habla de su creciente ventaja en artillería, se habla de su creciente ventaja en equipo, y que todo eso está haciendo que las líneas ucranianas comiencen a ceder. Y también destacan el uso de bombas FAB-500, FAB-1000, FAB-1500, etcétera, etcétera, por parte del ejército ruso, que realmente están complicando muchísimo lo que son las posiciones ucranianas a lo largo de todo el frente. Es algo que hemos comentado constantemente, no es nada nuevo,
pero es distinto también ver cómo ya oficiales ucranianos y medios norteamericanos están hablando al respecto de todo eso, especialmente de la importancia que tienen las bombas CFR-500. Pero también habla este artículo acerca de los distintos tipos de armamento que ha entregado Occidente a Ucrania. Y lo que comentan es que los rusos, de manera relativamente rápida, se terminan adaptando a estos nuevos armamentos. Y lo hemos visto en varias ocasiones. Por ejemplo, con los misiles HIMARS, que en su momento fueron tremendamente efectivos contra las líneas rusas, pero que eventualmente su impacto se logró mitigar. Y lo mismo ocurrió, incluso de manera más rápida, con los misiles Storm Shadow. Además de que su cantidad ha ido bajando, hemos visto como ya el peso que tienen este tipo de armamento en el frente va reduciéndose, y en parte, por lo que comentan estos oficiales, esto se debe a que los rusos se van adaptando a este nuevo armamento. No lo dicen directamente, pero algo que puedo desprender yo de lo que leí, no sé si quienes lean un artículo van a tener la misma interpretación, pero creo que hasta cierto punto como lo que se pide o lo que se critica es la lentitud con la que Estados Unidos envía armamento, porque vemos que o Occidente en general, porque vemos que al inicio entregan una cantidad de este equipo de manera bastante limitada, y luego, dependiendo de que si son efectivos o no, van entregando más. Esto es algo que yo he comentado en distintas ocasiones, que Occidente hasta cierto punto utiliza su armamento o utiliza a Ucrania como una vitrina para su armamento. Y lo vimos con los misiles HIMARS. Debido a su efectividad en Ucrania, Estados Unidos logró exportar misiles HIMARS, sistemas HIMARS, a distintos países del resto del mundo. Y siempre, por lo menos yo mantengo que esa es la actitud que ha tenido Estados Unidos, a menor grado Europa, pero sí o sí Estados Unidos debe querer exportar armamento mediante lo que es la guerra en Ucrania, utilizar Ucrania como un campo de prueba, una vitrina para que el resto del mundo vea la efectividad de este armamento, para luego sí poder venderlo. Pero esa actitud también es peligrosa porque, como entregas este armamento en menores cantidades y entregas más si es que termina siendo efectivo, vemos que los ucranianos, por ejemplo, no pueden explotar lo más posible este periodo en el cual los rusos no están preparados para este nuevo armamento, no lo tienen estudiado, no saben bien cómo reaccionar frente a él, y eventualmente cuando ya empiezan a llegar más unidades y más municiones y más armamento, ya vemos que los rusos comienzan a adaptarse y a prepararse a cómo combatir con este armamento. Y eso es lo que ha ocurrido con misiles como los Storm Shadow, y es algo que puede seguir ocurriendo con distinto armamento que puede entregar Estados Unidos o el resto de Occidente. Estos oficiales también hablan de la entrega de aviones F-16 y comentan que esta entrega se hace muy tarde. Probablemente los aviones F-16 lleguen en algún momento en 2024, pero, según ellos, el momento ideal para utilizarlos era durante 2023, por lo cual la efectividad de estos aviones ya se ve bastante reducida. Y por otra parte también comentan que los rusos han comenzado a lanzar misiles desde Crimea, misiles sin una carga explosiva, lo cual en su momento los confundió bastante, pero luego lo que interpretaron es que los rusos están lanzando estos misiles para ir midiendo el alcance e ir midiendo en qué lugar sería ideal establecer distintos sistemas S-400, que son sistemas antiaéreos, para ir derribando estos aviones F-16 cuando lleguen al frente. Vemos que el anuncio de los F-16 se hizo hace mucho tiempo, y todo este tiempo ya le ha dado a Rusia, obviamente, mucho espacio para ir preparándose a todo lo que puede ser el despliegue de estos aviones. Y claro, también hay que considerar que los F-16 no son un avión poco común, también es un avión relativamente antiguo, obviamente se han modernizado y obviamente es un muy buen avión, pero hay información presente, y obviamente no es lo mismo tener que combatir con este avión para poder estudiarlo, como se hace con los distintos misiles que se han utilizado, pero de igual manera te puede ayudar a prepararte para lo que puede ser el uso de ellos. En este artículo también se comenta que Ucrania necesita 2 millones de drones y 4 millones de rondas de artillería, lo cual es una cantidad tremenda y es mucho menos de lo que está enviando Occidente. Y otra de las cosas llamativas que comentan es que, claro, no puede ser una estrategia esperar que los oficiales rusos, que los generales rusos cometan errores que hemos visto que han cometido múltiples veces en esta guerra. Lo he comentado muchas veces acá, porque lo que comenta también en el artículo es que los rusos van perfeccionando sus estrategias y claro, pueden cometer errores y lo hacen frecuentemente, pero también van arreglando todos esos errores y lo hemos visto una y otra vez. Hemos visto, bueno, yo lo he comentado en distintas ocasiones, no voy a entrar mucho en esto, pero para mí
La ofensiva inicial en 2022 fue muy mal planteada, pero hemos visto cómo Rusia ha asumido estos distintos errores y ha ido mejorando mucho, esa creo que es la palabra, mejorando la manera en la que combate esta guerra, utilizando cada vez más y más drones cuando anteriormente no los utilizaba, utilizando su fuerza aérea cuando anteriormente no podía, entre otras cosas, moviéndose de distintas maneras, reorganizando sus grupos de batalla, todo eso que ha significado que el ejército ruso se perfeccione y se vaya como adaptándose mucho más a lo que es esta guerra. Y mientras siguen actuando de esa manera, asumiendo errores y perfeccionándolos, entonces Ucrania puede depender menos de estos errores para tratar de mitigar los avances rusos. Van a seguir ocurriendo, pero tampoco puedes basar toda tu estrategia de defensa asumiendo que los rusos van a seguir cometiendo errores. Y volvemos a lo mismo, para evitar todos estos quiebres, estos avances, primero se hace muy necesario que Ucrania reclute más tropas, no solamente para tener más soldados, sino que también para rotar a los que han estado luchando en el frente hace mucho tiempo, y ya vemos avances en esto, como comenté el día de ayer, pero por otra parte necesita los envíos de paquetes de ayuda, paquetes de armamento por parte de Estados Unidos, estos $60.000 millones que están congelados en el Congreso, que se necesita que avancen, pero que de momento se han mantenido sin muchas noticias. De vez en cuando sale algo de información que puede indicar que prontamente va a salir humo blanco en relación a este paquete de apoyo, pero de momento no hay nada concreto. Y para cuando se logre aprobar y para cuando todo este dinero y todo este equipo empiece a llegar a Ucrania, ya falta mucho tiempo y quién sabe cuál va a ser el daño que se puede causar por esta tardanza en este envío de dinero, de municiones, de equipo que sabemos que es fundamental para Ucrania. Por último, también hay que ver cuál va a ser la postura de Estados Unidos, porque si bien vemos que desde el Ejecutivo está toda la iniciativa, está todo el apoyo para enviar este nuevo paquete de apoyo, también sabemos que Estados Unidos cada vez está con más prioridades, con distintos eventos geopolíticos a lo largo del mundo que están acaparando su atención y también cosas internas como lo que tiene que ver con la frontera. Los republicanos han presionado mucho para destinar más y más dinero a la frontera y también todo lo que puede ocurrir en las próximas elecciones. La atención de Estados Unidos está cada vez más dividida y si es que esto sigue así, quién sabe lo que puede terminar haciendo Washington. No sé si necesariamente van a forzar a Ucrania a entrar a un acuerdo de paz poco favorable, pero sí hay distintas cosas que hay que tener en cuenta, ya que, como lo hemos comentado una y otra vez, el financiamiento de Estados Unidos permite que Ucrania pueda seguir combatiendo esta guerra. Y esto no debería ser controversial. Los prorrusos dicen esto, los proucranianos dicen esto. Me imagino que quizá a alguien les moleste, pero es lógico. Sin el dinero, sin el equipo y sin el apoyo de Estados Unidos, sin el apoyo de inteligencia de Estados Unidos, la verdad es que las capacidades de Ucrania se reducen bastante. Sin mirar en menos lo que hace el ejército ucraniano, obviamente, ni la calidad de sus tropas, ni la calidad de sus generales, ni nada de eso, pero el apoyo estadounidense es fundamental. Y si este empieza a mermar, bueno, eso obviamente pinta malas noticias para Ucrania. Más allá de eso, por primera vez hace mucho tiempo, los ministros de defensa de Rusia y de Francia tuvieron una conversación por teléfono y comentaron distintas cosas, como por ejemplo lo que fue el ataque a Moscú y también la posible intervención francesa sobre Ucrania, aunque no se han liberado muchos detalles acerca de esto último. Y lo último que quiero comentar antes de despedirme es que Finlandia ha anunciado un nuevo paquete de ayuda hacia Ucrania de 188 millones de euros, lo que llevaría el apoyo total por parte de Finlandia a los 2.000 millones de euros, lo cual muestra que han entregado una cantidad de dinero importante, pero en comparación a lo que envía, por ejemplo, a Estados Unidos, se hace bastante mínimo. Pero eso ha sido el video de hoy. Muchas gracias por ver, espero que tengan una muy bonita tarde y que nos veamos mañana. Adiós.